Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a la sala virtual del conocimiento de sí mismo. Estamos entregando un curso completamente gratuito para el despertar de la conciencia y el desarrollo espiritual. Son 50 temas de estudio que compartimos en vivo todos los jueves a las 7:30 a través de la plataforma de Facebook. Así que los invitamos a participar. Pueden hacer sus preguntas en el desenlace de la conferencia en el panel y al final van a ser contestadas. Mi nombre es Víctor Guzmán, transmito desde Mérida, Yucatán, México. Y pues como cada semana muy contento y bendecido para tener la oportunidad de compartir con alegría, energía y salud estos conocimientos gnósticos y trascendentales. Los pilares de este conocimiento son la psicología transpersonal, las ciencias herméticas, la sexología sagrada y la mística religiosa. Entonces, vamos a empezar con el tema de esta semana. Así que les pedimos mentes abiertas, corazones dispuestos, que pongan sus celulares en silencio para que no tengan ningún tipo de distracción y que nos podamos enfocar en la conferencia. Esta conferencia se titula Ego, Personalidad y Esencia y tiene como objetivo en que nosotros aprendamos a distinguir qué es el ego, qué es la personalidad y qué es la esencia, porque estas tres cosas se expresan dentro de uno mismo. Y aquello que llamamos yo, o sea, si les pregunto ¿quién eres? Ustedes me contestan, pues yo. Este yo es en realidad una división de muchos aspectos, una manifestación de muchos fenómenos, una multiplicidad de cosas, tanto psicológicas como espirituales. Entonces, en el ser humano común, en su diario vivir, cuando toma decisiones, cuando da su punto de vista, en la manera en cómo uno percibe la realidad en un momento, en cómo actúa, en cómo se comporta, el ser humano común a veces actúa de acuerdo a su ego, a veces actúa de acuerdo a su personalidad y a veces actúa de acuerdo a su esencia. Entonces, una persona común y corriente no distingue en qué está fundamentado su acción. Cree que todas sus acciones se fundamentan en su yo, en su voluntad. Entonces, vamos a aprender a distinguir estas tres cosas. Estos son los objetivos: estudiar qué es el ego, qué es la personalidad, qué es la esencia y aprender a distinguir una de la otra, aprender a diferenciar una de la otra. Y vamos a empezar. Lo primero que vamos a estudiar es aquello que denominamos el ego. ¿Qué es el ego? Mucho se habla del ego en estos días. Que tu ego es muy grande,
que eres una persona egoísta, que tu ego no te permite ver. Pero ¿qué es eso que llamamos el ego? Algo muy sonado en estos días. Hay que estudiarlo, hay que observarlo, hay que comprenderlo. El ego es una entidad psicológica que se atribuye la palabra del yo o el yo soy. El ego es la persona que creemos ser. El ego está formado, constituido por información, por creencias, por conceptos, por conocimientos, por recuerdo de experiencias agradables y desagradables. Conforme nosotros vamos viviendo, nuestra mente va almacenando información, la interpreta, la selecciona, la guarda, la traduce, ¿sí? Y esta información en la memoria posteriormente empieza a generarnos una determinada forma de ser que denominamos el yo soy. Este yo es el ego. Entonces, cuando le preguntamos a una persona, ¿tú quién eres? La persona contesta, pues yo. Ese yo es el ego. ¿Y quién es ese yo? Porque ese yo es multifacético. Tiene muchas facetas, muchas caras, diferentes características. ¿Quién es ese yo? Yo soy muy bueno, puede pensar una persona. Yo soy muy honesto. Y lo malo no es culpa mía, es culpa de los demás. Ese es el ego. Ese es el yo, aquello que queremos ser, la expresión de ideas y pensamientos que se manifiestan en primera persona. Yo no sirvo para esto, yo soy un fracasado, yo estoy harto de todo esto, yo estoy muy cansado. Todo esto es el ego. El ego es en realidad la manera en cómo percibimos y sentimos las cosas del diario vivir. El ego es estudiado en diferentes culturas y es estudiado en diferentes religiones a través de mitologías o de diferentes lenguajes simbólicos, algunos más literales, que nos explican qué es esto que llamamos el ego. El ego recibe diferentes nombres, se le conoce como los yoes. ¿Por qué como los yoes? Porque los defectos psicológicos, que son parte del ego, el ego es la suma de todos los defectos psicológicos, se manifiestan a través del pensamiento en primera persona. Yo estoy muy molesto. Esa es la ira que se manifiesta dentro de uno, que se expresa en uno en un determinado momento. ¿Sí? Yo estoy enamorado de fulanita de tal. Eso es la lujuria. Yo estoy muy cansado, no quiero ir a trabajar. Eso es la pereza. Yo no tengo dinero para apoyar a mi familia en estos momentos. Esa es la codicia. Entonces, los defectos psicológicos se manifiestan en primera persona.
a través del pronombre yo. Y por eso en algunas ciencias herméticas, esotéricas, iniciáticas, al ego se le conoce como los yoes. Los budistas hablan del ego como los agregados psicológicos. El ego es la suma de defectos psicológicos que están relacionados, por supuesto, por nuestros instintos. Se le conoce como las diferentes formas de ser. La Iglesia católica y cristiana le llama a los pecados. Los 7 pecados capitales son la base de nuestro ego. Por ejemplo, dentro del conocimiento iniciático egipto, en los tiempos aquellos de los grandes hierofantes, al ego se le conocían como los demonios rojos de Set. Y de acuerdo al Popol Vuh de los mayas, el ego y sus múltiples defectos, múltiples caras o facetas, se le conocen como los señores de Xibalbá. Al ego en diferentes religiones se le conocen como los diablos o como los demonios. La ira, dentro de la psicología moderna, se le conoce como un defecto psicológico, pero dentro de un concepto religioso, por ejemplo, tal vez judío, no se le ve como un defecto psicológico, sino se le ve como un demonio. Esa persona está endemoniada por la ira. ¿Sí? Sí, cuando hablamos de diablos y de demonios, estamos hablando de las caras del ego. Tinieblas interiores. El ego es lo mismo que la ignorancia. ¿Sí? El ego es una expresión de nuestra ignorancia. Conciencia atrapada, memoria mecánica, conceptos, son los diferentes nombres que tiene el ego. Entonces, lo que hace el ego, ¿sí? Que es la suma de defectos psicológicos, se manifiestan en nuestro interior, en nuestro centro emocional, en nuestro centro intelectual, en nuestro centro motor, y nos hacen pensar, actuar y sentir de una determinada manera. Entonces, el ego es la ira, el ego es la envidia, el ego es la codicia, el ego es la mentira, el ego es la lujuria, el ego es el chisme. Todas estas formas de ser que tenemos son una expresión de nuestro ego. El ego también es quien produce la fantasía, la suposición y la exageración. Estas 3 cosas son también producto del ego. Cosas que genera el ego en nuestra vida, pues ocasionan los errores, genera inquietudes, que no estemos tranquilos, que estemos ansiosos, genera temor. El ego genera en nuestra vida inseguridad, genera deseos inferiores, deseos de gritar, deseos de insultar, deseos de criticar, deseos de perder el tiempo, deseos de estar viendo la televisión todo el día, de inventar chismes. El ego nos genera frustración, genera violencia, agresión, dolor. Cuando ya no soportamos algo en nuestra vida, tengan por seguro ustedes que en ese momento estamos identificados con el ego. El ego es lo que nos hace creer que nuestra vida es mala, no vale la pena, etc. El ego es sufrimiento, es tentación, genera injusticia social, genera recuerdos mecánicos involuntarios. De repente uno ya no quiere pensar en la expareja, en una determinada situación, pero la mente te lo recuerda, porque el ego está en la mente.
y produce recuerdos involuntarios, fantasía. El ego genera fantasía. Todo el tiempo estamos fantaseando, charlando con nosotros mismos y nunca estamos presentes, tranquilos, en paz. El ego genera la demencia, la desesperación, la rivalidad, los vicios. Todas estas cosas son producto del ego. Y como todas estas cosas, digamos que son características de nuestra vida, son una expresión de lo que todos vivimos, entonces sabemos que vivimos sumergidos en la actividad de nuestro propio ego. La sociedad es producto del ego humano. Nosotros tenemos una conciencia, una esencia, un espíritu, pero no estamos conectados con esta esencia. A pesar de que nos creemos muy buenos, a pesar de que nos creemos muy conscientes, no lo somos. El ego nos hace creer que somos conscientes. El ego nos hace sentir que somos muy buenos, pero en realidad no lo somos. La sociedad es producto del ego humano. Y miren cómo nos encontramos hoy en día. El vandalismo, las guerras, el hambre, la injusticia social, el abuso de la policía, el abuso de la mujer, la manipulación de los niños. La sociedad es producto del ego. El ego está en todas partes. El ego, por supuesto, está en la política. Por eso vemos hoy en día artistas como candidatos políticos que salen a bailar, a cantar, a hacer reír a la gente, porque no tienen la capacidad de presentar proyectos verdaderos, centrados en soluciones. ¿Sí? No tienen proyectos, no tienen esa capacidad de crear estructuras sociales verdaderamente buenas. Entonces se la pasan haciendo pan y circo. El arte es producto del ego. Por eso hoy en día vemos el arte ya muy degenerado. Aquella imagen de Emiliano Zapata vestido de mujer con una cerveza por allá en nuestro país México. ¿Cómo le llaman arte esas cosas? La música completamente degenerada hoy en día. ¿Qué promueve la música? Violencia, sexo, división, consumo de drogas, consumo de alcohol. Pues por supuesto, es producto del ego la música. Como la música y la televisión nos educa, pues somos producto del ego. Y vivimos desesperados, ansiosos, en pleito con la familia, con el vecino, con el político. Todo es producto del ego. Y ni cuenta nos damos. Creemos que somos muy buenos y que somos muy justos. Existen tres clases de ego, principalmente. Existe el egocentrismo. El egocentrismo es esa sensación, es creerse el centro del universo. Egocentrismo es sentirse el indispensable. Pensar que la empresa sale adelante solamente por mí. Pensar que la relación de pareja que tenemos es gracias a nosotros. Yo hago que la relación funcione. Ese yo pertenece al orgullo, al egocentrismo. Yo mantengo esta familia. Yo pago mis impuestos. Si no fueran por mis impuestos, nada de esto sería posible. Le dice uno de repente al gobernador. Todo esto se le conoce como egocentrismo, cuando nos sentimos el centro del universo.
el centro de la sociedad. Que si vemos a dos personas hablando escondidas, seguramente están hablando mal de mí. O sea, uno cree que todos van a hablar de nosotros como si fuéramos muy importantes. Egocentrismo. El egoísmo es poner nuestros deseos por encima del bienestar ajeno. Cuando queremos conquistar alguna meta, cuando queremos satisfacer un deseo, cuando queremos vivir ciertas experiencias, sentir determinado placer, pues podemos actuar en contra de los demás, de su bienestar, solamente para satisfacer ese deseo. Entonces un hombre, vamos a decir, puede emborrachar a una mujer para poder acostarse con ella. Eso es egoísta. Se está aprovechando de la mujer con tal de satisfacer sus bajas pasiones. El hecho de un empresario que pone a trabajar a sus empleados más del horario que se estableció, que está en su contrato, que establece la ley. Ese es egoísmo. El empresario, con tal de ganar más dinero para él, no le importa poner a trabajar más a las personas que también tienen familia, que también quieren descansar. Ahí está el egoísmo. Hablar mal de los demás para quedar uno bien. Cuando no nos interesan los demás, cuando somos indiferentes, es parte del egoísmo. Cuando no me importa tu vida, cuando no me importa tu condición, cuando no me importa tu opinión, ahí estamos siendo egoístas. Y existe lo que es el ególatra. El ególatra es una necesidad excesiva de admiración, de culto hacia sí mismo. Se le conoce como narcisismo. La persona que muestro aquí en la tercera imagen es Narciso en la mitología griega. Narciso era una persona muy atractiva, y todo el mundo se enamoraba de Narciso. Todas las mujeres se enamoraban de Narciso y Narciso las rechazaba a todas. Entonces un día una mujer se enamoró humildemente de él y él la rechazó como a todas, y esto molestó a los dioses, los cuales lo castigaron e hicieron que se enamore de sí mismo al mirarse en el reflejo del agua de un río. ¿Sí? A tal grado, cuentan algunos, que al verse reflejado por el agua y al enamorarse de sí mismo, metió su cabeza en el agua y se ahogó. Y de ahí brotó una flor que se le conoce como el narciso, ¿no? Entonces somos narcisistas. La vanidad es parte del ególatra. Esa necesidad excesiva de que nos digan de que somos muy guapos, de que somos muy inteligentes, de que somos muy buenos. Hablar mucho de uno mismo, estar hablando siempre muy bien de uno mismo, con muchísima exageración, ególatra. Todos tenemos estas tres clases de ego. Todos somos egocentristas, egoístas y ególatras. Y está en uno en descubrir esto. El ego es igual en todos los seres humanos, sin importar tu religión, tu raza, tu edad, tu sexo, el país en donde vivas, tu nacionalidad, no importa. El ego tiende a ser igual en todos los seres humanos. Es decir, todos los seres humanos tenemos ira. Todos los seres humanos nos molestamos por ciertas cosas. Las cosas por las cuales nos molestamos pueden variar. Una persona se molesta cuando la hacen esperar. Otra persona se molesta cuando le alzan la voz. Otra persona se molesta cuando le mienten. Las razones por las cuales uno se puede molestar son muy diferentes en cada persona, pero en el fondo todos nos molestamos.
En el fondo todos tenemos algo de celos, algo de envidia, algo de orgullo, algo de lujuria, ¿sí? Y es por esto que los problemas sociales no son específicos de alguna nacionalidad o de algún continente. Por ejemplo, la corrupción en la política no es algo, por ejemplo, de mi país, de México. La corrupción en la política es algo de todos los países. Habrá más países corruptos, pero todos son corruptos. Porque el ego está en todos los seres humanos. En todos los países, sin excepción, siempre hay colonias, lugares donde hay muchísima hambre. En todos los lugares siempre hay asesinatos, siempre hay prostíbulos, siempre hay cantinas, siempre hay pleitos, policías, cárceles, en todos los países. Porque en todos los seres humanos existe el ego. Todos tenemos el ego y es muy similar. A lo mejor yo puedo ser más iracundo que lujurioso. Fulanito de tal puede ser más lujurioso que iracundo, pero al final ambos tenemos los mismos defectos, aunque sean en diferentes grados y aunque sea por diferentes cosas, pero todos tenemos el mismo ego y es la causa causal de nuestros sufrimientos. ¿Sí? Entonces hay que eliminar el ego, hay que aprender a conocernos a sí mismo, hay que aprender a autoobservarnos. Ya lo vamos a explicar en la próxima conferencia, lo que es la autoobservación. Aprender a distinguir en qué momento en nuestra psicología se manifiesta la ira, se manifiesta la envidia, se manifiesta el orgullo. Hay que estar atentos con lo que pensamos, con lo que sentimos, con lo que queremos. Y cuando nos demos cuenta que en nuestro interior se activa un determinado ego, entonces practicamos la no identificación. No nos dejamos llevar por ese ego y actuamos de manera distinta, cambiamos voluntariamente nuestra forma de pensar. Si en un momento tengo el deseo de agredir a mi pareja porque rompió un plato, si me estoy autoobservando, me di cuenta de que ese deseo es de la ira. Y por lo tanto, no permito que este deseo inunde toda mi alma. Y no le presto atención. Me digo a mí mismo, este deseo es del yo de la ira y tiene que morir. Y en vez de reclamarle algo a mi mujer por el hecho, simplemente voy a prestar atención al momento presente y me daré cuenta en un momento que ese deseo de agresión desaparece, porque todos los defectos psicológicos son pasajeros, vienen y se van. Hay que practicar la no identificación, no dejarse llevar por los defectos psicológicos. La personalidad es completamente diferente al ego. La palabra personalidad viene de la palabra person, que significa máscara. Entonces, la personalidad es una máscara que utilizamos para poder relacionarnos con los demás y para poder ser aceptados por ellos, para caer bien. Es decir, la personalidad es la imagen que le damos a los demás. Porque cuando nos relacionamos con los demás, escogemos nuestras conductas y reprimimos algunas que sabemos que no encajan. Ahora lo voy a explicar. ¿Qué es lo que hace la personalidad? El nombre es parte de la personalidad. El apellido, el sexo, la edad, la educación, la posición económica, la nacionalidad, el idioma, los hábitos, modas, costumbres, normas,
las leyes de un país, el oficio, la profesión, los títulos que uno tiene. Todo esto hace parte de nuestra personalidad, hace parte de la imagen que representamos ante los demás. Por ejemplo, la profesión. Uno puede tener la profesión de doctor, ¿sí? Pero uno no es doctor en realidad, sino que uno ejerce la profesión de la medicina. ¿Qué es ser doctor? O sea, uno no es doctor porque uno tiene una existencia independiente a su profesión. Eso quiero decir. Si la persona deja de ejercer la medicina, pues ya no sería doctor, pero seguía existiendo como un ser humano, como un ciudadano. ¿Sí? O sea, la profesión no define quién somos. El ingeniero en realidad no es ingeniero, es un ser humano. La palabra ingeniero significa es una persona que se dedica a la ingeniería, que se dedica a la construcción, por ejemplo. Es una referencia de lo que hacemos, pero no de lo que somos. Porque la profesión no define nuestra conducta como seres humanos, sino el trabajo que ejercemos. Entonces, no es lo que somos. La nacionalidad no es lo que somos. Uno puede decir yo soy mexicano, pero ¿qué es ser mexicano? ¿Sí? ¿Comer mucho chile? Pues sí, aquí comemos mucho chile, pero comer mucho chile no es lo que somos, es solamente una comida. Ser argentino, ser inglés, parte de la personalidad, no define lo que somos, nuestra nacionalidad, la manera en cómo nos comportamos con los demás. ¿Sí? Si yo soy iracundo y además soy mexicano, entonces el chino no es iracundo porque no es mexicano. No, pero la ira está en todos los países y nos define la ira, pero no nos define la nacionalidad. Todo esto simplemente nos da una imagen ante los demás. La personalidad es esa máscara que utilizamos para relacionarnos con los demás y para poder ser aceptados. La personalidad es un filtro que utiliza el ego para poder expresarse de acuerdo a los lineamientos de un lugar o de una persona. Es una máscara. Por ejemplo, una persona no es la misma siempre, sino que la persona depende con quién esté. Un hombre, por ejemplo, cuando está con su pareja, se comporta de una manera. Cuando está en la cantina con los amigos, se comporta de otra manera diferente. Cuando está en la iglesia, se comporta de otra manera. Cuando va a tratar con un extraño, se comporta de otra manera. Cuando va a tratar con un cliente, se comporta de otra manera. Y nunca se comporta tal y como es. Porque nosotros tenemos un lado oscuro, pero muy oscuro, muy perverso, que no podemos expresar a los demás, porque generaría algún tipo de desprecio por ellos, de antipatía, de desconfianza, de burla, cosas así por el estilo. Entonces, una persona, por ejemplo, por eso la depresión es muy peligrosa, porque una persona pudiera estar deprimida por alguna situación en su vida, pero cuando sale a la calle, uno no lo nota, no se ve. ¿Por qué? Por la personalidad de la persona. O sea, la persona cuando está sola
entra en contacto con su realidad psicológica y egocéntrica, con la culpa, con el desprecio, con la tristeza, con la depresión. Y cuando va a salir a la calle, se pone la máscara, la personalidad, pues a lo mejor de ser un emprendedor. Y sale a la calle y publica en Facebook: éxito, vamos con todo, voy a tener a nuevos clientes. Sí, ahí se ve muy feliz y muy emprendedor, pero por dentro está cargando una depresión que nadie nota. ¿Por qué? Por la personalidad. La personalidad es una máscara que nos permite disimular ciertos aspectos de nuestra psicología que no queremos que los demás conozcan. A veces la mamá, una madre cualquiera, puede estar muy molesta con su hijo y le quiere golpear. Pero si en ese momento llegan visitas a la casa, entonces la mamá disimula, sonríe, recibe a la visita: hola, ¿cómo estás? Pasa, cuéntame qué has hecho. Pero por dentro la mamá tiene ya el yo de la ira listo para darle unos golpes al hijo porque ensució la cama, por ejemplo. Pero esa molestia la mamá lo disimula ante la persona. Ya cuando el visitante se va, entonces la mamá se quita la máscara y ahora sí, el niño va a ver lo que le va a pasar por haber ensuciado la cama. Cuando vamos a una entrevista de trabajo, a lo mejor sentimos miedo, nos sentimos inseguros, nos sentimos temerosos, inquietos, pero no vamos a mostrar esa parte de nosotros en la entrevista, ¿verdad? Entonces nos ponemos la máscara de una persona exitosa, de mucha experiencia, que todo lo sabe, responsable, buena, honesta, ¿sí? Para poder obtener ese trabajo. Pero más allá están nuestros egos. Un hombre con una mujer, por ejemplo, puede ser muy caballeroso, muy respetuoso, muy amable, pero cuando ese mismo hombre está con otros hombres, puede ser muy vulgar, muy perverso, muy grosero o muy machista, como le dicen hoy en día. ¿Sí? Entonces, detrás de la personalidad se esconden los egos. Tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros conocemos una persona, estamos conociendo la personalidad de la persona, no quién es la persona en realidad. Para conocer a una persona hay que ver cómo vive, cómo actúa cuando está solo, cómo actúa cuando está en problemas, cómo actúa cuando se le pide un favor, no en una comida como si nada, porque detrás se esconden los egos. Y vamos a poner unos ejemplos. Detrás de un emprendedor que es muy amable, muy respetuoso, que se viste de una manera muy elegante, como lo vemos en la imagen, ¿sí? Detrás del servicio cordial, respetuoso, gentil y educado, profesional que te da esta persona, por dentro de ese trato se puede esconder la codicia. Realmente la persona tiene sed de dinero, tiene sed de vender, y es esa sed, esa codicia de vender lo que lo lleva a hablarte muy bonito, a atenderte muy bien,
no porque se preocupe por resolver tus necesidades, sino porque está preocupado por su dinero. Y eso uno no lo ve. Detrás de una persona espiritual, como la que mostramos en la imagen de medio, que se puede convertir muy famosa, que escribe libros, que da conferencias, que habla del amor, que habla de la paz, que habla de Dios, se pueden esconder defectos psicológicos muy perversos. Y a veces se dan mucho los casos de los gurús espirituales que manejan una red de prostitución de mujeres, que tienen pactos con el narcotráfico, que consumen drogas, que son tiranos con sus discípulos. Y así de cosas que realmente reflejan la poca y verdadera espiritualidad que tienen. Grandes monjes, grandes yogis, que hasta se molestan muy rápido. Se molestan cuando los hacen esperar, cuando les cancelan un evento, cuando tienen que repetir una respuesta, cuando les dicen que no a algo, fruñen. Sí, claro, se molestan, pero en la vida personal del yogi que nadie conoce. Porque cuando va a la conferencia, obviamente nunca se molesta, sale así, bien vestido, la barba, conectado con Dios, habla bonito. Pero en su vida personal, luego, siempre salen a la luz la vida muy oscura de muchos yogis, de muchos chamanes, de muchos monjes, que dicen ser muy espirituales, pero solamente es la personalidad, solamente es el cascarón, no tienen la sabiduría de verdad. Así que tenemos que tener muchísimo cuidado con aquellas personas que se visten de blanco, que se dejan la barba, que hablan muy bonito. ¿Sí? Hay que conocer muy bien a la gente. Y por el otro lado, una persona que se viste, vamos a decir, de una manera más sencilla, ¿sí? Que no se preocupa, vamos a decirle, tanto por su apariencia, podemos creer que es un irresponsable, que es un flojo, pero puede ser que no. Que la persona sea muy responsable, muy comprometida, muy buen ciudadano, muy comprometida con su pareja, con sus hijos, muy limpia, muy educada, ¿sí? Y la personalidad de repente nos engaña, la imagen que da nos engaña, la imagen engaña, ¿sí? Así que aquí lo importante, más de que no nos engañen los demás, es de no engañarnos a nosotros mismos, porque nosotros vivimos identificados con nuestra personalidad. Y si somos muy educados, que es parte de la personalidad, la educación, creemos que no necesitamos el desarrollo espiritual, que no necesitamos a Dios en nuestras vidas, que vamos muy bien, que ya nos ganamos el cielo. Pero eso no es cierto, porque en nuestra vida personal hay traumas complejos, hay odios, inquietudes, molestias, críticas, ansiedades. Aunque por fuera en la sociedad seamos muy buenos y muy cumplidos, mientras por dentro haya ansiedad, desesperación, inquietud, celos, ira, estamos completamente degenerados. Hay que trabajar el alma y que no nos engañe la personalidad, que no nos engañe que somos doctores, que somos empresarios, que somos millonarios, que somos hijos de no sé quién.
A través de la personalidad encontramos el reconocimiento y nos autoengañamos de que somos muy buenos. Imagínense la personalidad de un gran artista, de un gran futbolista, de una estrella del fútbol que tiene millones de fans por todo el mundo, que tiene siempre a los medios de comunicación a sus pies, rogando por una foto, rogando por una entrevista. Entonces esa persona se autoengaña de que es muy buena. Cree que ha cumplido su propósito en la existencia porque ya tiene reconocimiento del mundo. Como a la gente le caemos muy bien, como tenemos muchos amigos, como a lo mejor no tenemos problemas con nadie, nos autoengañamos de que somos muy buenos y no nos autoobservamos y no vemos todas nuestras limitaciones psicológicas, nuestros odios, rencores, pereza, envidia, ¿sí? Nuestro sueño de conciencia, la fantasía, la suposición, la exageración. No vemos esta realidad porque vivimos identificados con la personalidad. Mucha gente se dedica al desarrollo de la personalidad, el desarrollo de una imagen sobresaliente, y quieren tener dinero para tener coche de lujo, para tener ropa de marca, y esto les dé una gran imagen de que son una persona que vale la pena. Van al gimnasio, comen pura ensalada, quieren marcar el cuerpo, se ponen anabólicos, hacen tatuajes, piercing, se pintan el cabello, tratando de sobresalir a través de la imagen. Buscan el reconocimiento ajeno y esta búsqueda corrompe el alma porque no nos permite ver lo vacío que estamos y trabajar en la limpieza interior. Por eso decía el Maestro Jesús: ¿de qué te sirve ganarte al mundo si por ganarte al mundo pierdes tu alma? ¿Sí? La personalidad, a diferencia del ego, es diferente en cada persona. Mientras el ego es similar en todos nosotros, la personalidad es diferente y es lo que nos hace, entre comillas, únicos y especiales, porque todos tenemos un nombre, un apellido, una determinada nacionalidad, una forma de vestir, unas determinadas costumbres, unas determinadas habilidades, una determinada profesión. Entonces, la personalidad nos hace diferentes, a todos nos hace diferentes, pero no nos hace únicos, porque la personalidad se fundamenta en la imitación y copiamos aquello que nos gusta de los demás, y nosotros somos una mezcla de lo que hemos visto en los demás y de lo que nos gusta de los demás. Entonces, si veo a un hombre con barba y me genera una buena impresión, entonces me dejo la barba. Si veo a otro hombre con un piercing en la nariz y eso me genera una buena impresión, entonces voy y me pongo el piercing en la nariz. Si veo a otro hombre, un artista por allá que usa mucho corbata, entonces empiezo yo a usar mucho corbata. Entonces ahí voy desarrollando mi propia personalidad. Ya tengo la barba, ya tengo el piercing, salgo con corbata, el tatuaje. Entonces empiezo a desarrollar una imagen única, pero no es original, es una copia que no tiene valor en los conocimientos espirituales. Aquí no desarrollamos la personalidad, aquí lo que desarrollamos es la conciencia, la esencia. Por último tenemos la esencia. La esencia es la característica más sutil, más maravillosa y divina del ser humano. Es lo más importante que tenemos. Como le decimos en los conocimientos gnósticos, la esencia
o la conciencia, o la mónada, o el ser, es lo mismo. La esencia es Dios en nosotros. Es una parte de Dios que tenemos todos los seres humanos. La esencia se expresa de una manera libre cuando nacemos, cuando somos unos bebés, porque la personalidad se desarrolla más o menos entre los 4 y 7 años de edad, y después de la personalidad entonces el ego se empieza a manifestar. Entonces cuando nacemos no hay expresión de ego ni hay personalidad, entonces solamente está la esencia, y es la esencia lo que expresa esa ternura de todos los bebés que tanto nos encantan los adultos, esa inocencia, esa alegría, esa belleza, esa ternura espontánea y natural pertenece a la esencia. Todos la tenemos, no la hemos perdido, solamente está escondida o atrapada en la actividad del ego, en la actividad de la mente. Cuando vamos purificando nuestra mente, cuando nos vamos haciendo más sencillos de mente, cuando frenamos el razonamiento, entonces podemos sentir esta esencia. La esencia es inocencia y alegría espontánea. Cuando nos sentimos felices solamente por estar vivos, solamente por estar sanos. Los niños son seres que tienen todavía mucha esencia, todavía no tienen las preocupaciones, los traumas, las peleas de un adulto, y por lo tanto están más conectados a su esencia y son más alegres, más carismáticos, más tiernos. Entonces nosotros tenemos un 3% de esencia libre. Del 100% que tenemos de esencia, tenemos disponible solamente un 3%. El otro 97% está encerrado en el ego. Conforme nosotros vayamos eliminando el ego, vamos a ir liberando la esencia. ¿Sí? Cada vez que eliminamos un defecto psicológico, cada vez que eliminamos algo de ira, algo de pereza, algo de lujuria, algún odio, algún rencor, cada vez que eliminamos algo de esto dentro de nosotros, entonces liberamos una parte de la esencia. Y del 3% vamos pasando un 4, a un 5, a un 6. Entonces nos empezamos a conectar cada vez un poquito más con Dios y empezamos a entender mejor la vida y empezamos a actuar con mayor sabiduría. Sí, pero hay que hacer un trabajo interior. Esto no se da de una manera natural, así nada más porque sí. La esencia es donde proviene toda la sabiduría y todo el amor de Dios en nosotros. La sabiduría no es de la mente. La mente lo único que tiene son traumas, complejos, conceptos y creencias. La sabiduría no es de la mente. La sabiduría es de nuestro Dios interior, al igual que el amor. Cuando aprendemos a conectarnos a través, por ejemplo, de la meditación, de la concentración, de la relajación, son 3 ejercicios que aquí vamos a estar trabajando mucho para conectarnos con la esencia, caminar por la noche solos, respirar aire fresco. Entonces podemos juzgar sabiamente y amar a nuestros
semejantes. La palabra juzgar es un sinónimo de evaluar, no de criticar, sino de evaluar sabiamente las circunstancias de nuestra vida. ¿Sí? A través de la esencia tomamos decisiones con sabiduría que generan salud, que generan buenas relaciones, que generan una economía estable, que generan pues gratitud, paz y satisfacción. Entonces, el despertar de la conciencia, ¿qué es? Es el trabajo interior que vamos a realizar para, primero, eliminar el ego. Segundo, purificar la personalidad. ¿Sí? Y tercero, conectarnos con la esencia. Esto es el despertar de la conciencia. Fíjense cómo se los estoy describiendo de una manera tan sencilla, profunda, verdadera y por supuesto iniciática. Entonces, hasta aquí la conferencia, mis estimados amigos. Y por último voy a comentar que la esencia es aquello que nos hace peregrinos de este mundo y buscadores de la verdad. Estas inquietudes que tenemos de querer entender nuestro propósito en la vida, de querer entender por qué sufrimos tanto, de querer entender por qué nos pasan ciertas cosas de la vida, por qué existe el sufrimiento, por qué me tocó nacer en esta familia, de dónde vengo, para dónde voy después de la muerte. Estas inquietudes son inquietudes espirituales, son inquietudes que tiene el 3% de la esencia y que quiere ir en busca de ese 97%, quiere adquirir la sabiduría de la vida. Nosotros estamos en estos estudios por nuestra esencia, porque queremos respuestas, porque queremos cambiar, mejorar. ¿Sí? Esto es parte de la esencia. Entonces, mis hermanos, espero haber quedado muy claro con la conferencia. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda respecto al tema. Daniel dice, a ver cuándo continúan las conferencias presenciales de nuevo. Sí, Daniel, estate muy atento. Yo creo más o menos que como en un mes ya vamos a estar otra vez con las conferencias públicas. Ya falta poco. Marina dice buenas noches. Miriam dice saludos. Daniel dice, ¿podrías darnos algunos ejemplos de gurús famosos que tienen defectos psicológicos escondidos? No, Daniel, no te podría dar unos ejemplos porque pudiera estar cayendo en la crítica y en la descalificación de los demás. Esto tiene más que ver con que uno lo vaya viendo. Y, o sea, no me puedo yo meter en la vida privada de las demás personas, ¿no? No te podría dar ejemplos, pero sí te diría que tengas mucho cuidado y que cuando sigas a un gurú trates de cuestionar muy bien lo que enseña y la manera en cómo vive. Muchos de los gurús tienen una vida, si se dan cuenta, muy escondida. No tienen una vida pública como tal. Muchos gurús son como artistas que solamente los ves cuando van a dar una conferencia, pero en su vida personal es muy privada. Tienen guardias de seguridad, vigilancia y como que no salen a la calle y pues la verdad, pues muchas veces no sabe uno cómo viven. Entonces no podíamos asegurar que son iluminados, que son despiertos, como dicen.
menos cuando tienen una vida muy oculta, ¿no? Entonces, no te podía dar ejemplos. Te puedo recomendar Netflix el documental que se llama Wild Wild Country, que es acerca de un gurú muy famoso de Osho, y ahí ustedes pueden ver todo lo que hubo detrás de ese ashram y de ese personaje. Y más adelante sí voy a poner algunos ejemplos, pero cuando sea la conferencia, solamente de una manera didáctica, pero pues se los dejo de tarea de que ustedes investiguen. Si no hay otra pregunta, pues eso sería todo. Les invitamos a las meditaciones los martes a las 7:30 p.m. Apúntense en el grupo Meditación y Autoconocimiento de Facebook. Vamos a participar. Son gratuitas también. Me despido con un fuerte abrazo. Les mando muchas bendiciones. Les mando muchísima fuerza. Y nos vemos la próxima semana.